Marciano y hoy vamos a explicar otro conceptillo fundamental de la teoría de circuitos o de la electrotecnia, que son las leyes de Kirchhoff. El otro día vimos el concepto de tensión, el concepto de intensidad y el concepto de resistencia. Acordaos, ¿no? El depósito que poníamos a una altura y según la altura, pues el agua caía con más fuerza o menos fuerza. Cuanto más altura, más fuerza. El agua que caía era la intensidad. La altura a la que poníamos el depósito era el equivalente eléctrico a la tensión. Y la válvula que teníamos para abrir o cerrar la cantidad de agua que caía, pues era el concepto eléctrico de la resistencia. Bueno, al final llegamos a un ejemplo que era un pequeño circuito donde explicamos lo que era una fuente de tensión, lo que era una resistencia. Acordaos que si nosotros metemos los dedos en el enchufe o ponemos una cierta resistencia, poca, pues porque pasa bastante electricidad a través de nuestro cuerpo y nos da un buen castañazo, pero cualquier material opone cierta resistencia a que pase a través de él la intensidad, ese flujo de electrones. ¿Acordáis que lo vimos el otro día? A través de él hay materiales que son más aislantes, como el plástico, y hay materiales que son más conductores. Pues yo qué sé, pues los metales, por ejemplo. Bueno, y así cerramos los circuitos. Al final, en un circuito, acordaos que lo que teníamos que hacer era, cuando teníamos una fuente de tensión, ¿vale? Esto lo dibujamos el otro día, dos palitos paralelos, uno más largo y otro más cortito, donde en el palito largo tenemos los átomos cargados positivamente, es decir, que le falta un electrón, y en el palito corto tenemos los átomos cargados negativamente, es decir, que tienen un electrón de más en su última capa de valencia. Bueno, pues lo suyo sería que se atraen lógicamente y que el electrón que sobre aquí, pues pase aquí, ¡plop! Pero eso no puede ser, porque aquí físicamente no pueden atravesar el campo eléctrico que tenemos aquí, que existe aquí. Entonces lo que hace el electrón es va por el otro lado del circuito. Pero realmente, por convenio, aquí en la Tierra, lo que se define como intensidad es justo lo contrario, el sentido contrario. Es decir, que son, digamos que los huecos los que van a buscar al electrón. No el electrón va a buscar al hueco. ¿Vale? Bueno, es un convenio. Por tanto, si nosotros cerramos el circuito, y si lo cerramos es, acordaos, como si metierais los dedos en el enchufe, un dedo en cada agujerito, pues es un dedo aquí y otro dedo aquí. Y como nosotros presentamos una oposición a que circule esa intensidad, pues tendremos aquí una resistencia. Así, y ahí tendremos el circuito cerrado. Esto ya es un circuito. Si el circuito está abierto, pues no pasa corriente, ¿vale? Aunque por aquí podemos decir, no, llega hasta aquí y aquí ya no pasa. No llega hasta ahí. Es que el electrón o el hueco ya sabe que aquí está abierto el circuito y dice, pues ya no voy, porque ¿para qué? Si no voy a poder pasar. Cerramos el circuito, aquí tenemos una resistencia que vamos a llamar R1 y el flujo, o sea, la intensidad, lo que llamamos intensidad, acordaos que tiene el sentido de las cargas positivas. Eso es la intensidad. ¿Vale? Siempre del palito grande al palito pequeño. Bueno, pues la tensión, ¿qué sentido tiene? Pues la tensión, lo que llamamos la altura del depósito de agua respecto del suelo, va siempre desde el punto donde sale la intensidad, que sería el palito más grande hasta el palito más pequeño. Es decir, la caída de tensión en esta fuente de tensión, pues iría o sería así. Esa sería la tensión en la fuente de tensión.
Pero por aquí, por la resistencia, también está pasando una intensidad. Pues eso, según la ley de Ohm, implica que también tenemos una caída de tensión. Pasa por aquí, pero fijaos además que la tensión en esta resistencia, como está en paralelo con la fuente de tensión, será la misma. Fijaos. ¿Vale? Lo único que hemos hecho es poner dos cablecillos de la resistencia a cada lado de la tensión. Por tanto, si aquí tenemos una tensión V, una caída de tensión V, aquí en la resistencia tendremos la misma caída de tensión. Lo que estamos haciendo, aunque no nos lo parezca, es aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que ahora la vamos a ver. Aquí tendremos una fuente de tensión V. Y en estos cachos de cable no tenemos caída de tensión. ¿Vale? Son cables, digamos, ideales donde donde consideramos que la caída de tensión es muy pequeñita y por tanto no se considera. Tenemos esa resistencia, por tanto, en paralelo con esa fuente de tensión y por tanto tienen la misma caída de tensión. ¡Ojo! Ñiqui, 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 ñiqui. Y si aquí pongo otra resistencia, pues se nos ha fastidiado el invento, porque ahora ya la caída de tensión en esta resistencia ya no es la caída de tensión en la fuente. ¿Por qué? Pues porque aquí yo he puesto otra resistencia y esa resistencia sí tendrá una caída de tensión. ¿Cuánta? Pues yo qué sé. Ahora la voy a llamar V1 a esta caída de tensión, siguiendo el sentido de la intensidad. Pues tendrá este sentido y lo voy a llamar V2. No sé cuánto vale ahora ni V1 ni V2, pero sí sé que desde aquí, fijaos, desde aquí, que este punto es el mismo punto que este, hasta aquí, esta tensión es la misma que esta, porque esto está en paralelo con esto, ¿vale? Este trozo de cable, insisto, que no tiene caída de tensión. Por tanto, yo podría decir que esta tensión más esta tensión es igual a esa tensión. Nuevamente estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Y así nos podemos inventar miles de circuitos. Por eso vamos a hacerlo de una forma un poco más mecánica. Esto es lo que llamamos una malla. También es un lazo. Lazo y malla es casi lo mismo, pero no es igual. Pero a efectos de cálculo, para vosotros lo podéis considerar casi igual. Digamos que el lazo puede tener mallas dentro, pero la malla no puede tener lazos dentro. Ahora veremos un ejemplo. Bueno, va. Imaginamos que tenemos esto. Vale, aquí tenemos, yo qué sé, pues una fuente por aquí, no lo voy a dibujar, por aquí unas resistencias, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Y aquí pues una fuente. ¿Vale? Tenemos ese circuito. Podemos decir, vale, mallas, lazos. Tenemos 3 mallas y 2 lazos. Continúo. ¿Por qué? Mallas podemos tener esta. Esto es una malla, esto es otra malla. La malla de fuera. Así. Pero lazos tenemos 2, este y este. ¿Por qué? Pues porque un lazo no puede tener una malla dentro. Sin embargo, esto, que podríamos decir que es una malla, sí tiene estas 2 mallas dentro. ¿Vale? Esa es la diferencia, pero bueno, da igual. No nos vamos a entretener con eso, simplemente para que lo supierais. Vamos a centrarnos en las leyes de Kirchhoff. He empezado por la segunda porque, pues yo qué sé, tampoco da igual el orden, están relacionadas, pero bueno, se puede explicar de forma independiente cada una. De forma mecánica, en esta malla, lo que podemos hacer es coger un sentido, por ejemplo el sentido de la intensidad, y seguir el sentido de la intensidad. Tiqui, tiqui, tiqui. Vale, empezamos por aquí. La tensión que está en ese sentido la ponemos positiva. V1, V2. La tensión que está
si seguimos el sentido, en sentido contrario de la intensidad, que es esta, pues la pondremos negativa. Pues la suma de todas esas tensiones tiene que ser 0. Por tanto, la segunda ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. ¡Qué nombre, tú! Es un poco feo este nombre, ¿eh? Nos dice que el sumatorio de las tensiones en una malla es 0. En este caso, si empezamos por aquí, V1 más V2 menos V es igual a 0. V1 más V2 menos V es igual a 0. Y al final es lo que yo os decía, que la tensión de la fuente es igual a la suma de las tensiones de la resistencia, porque están en paralelo con la fuente. Si yo esta lo paso aquí, V es igual a V1 más V2. Cuando se compliquen los circuitos, hacemos exactamente igual. ¿De acuerdo? Vamos en el sentido de la intensidad, las tensiones que vayan en el sentido positivo, las que vayan en el sentido contrario negativas. Al final esto se hace a ojo, ¿vale? No hace falta escribir esto. Yo ya sé que esta tensión es esta más esta, ¿vale? Yo escribo directamente esa ecuación, pero vale, se hace así. Bueno, pues podemos tener, en vez de poner aquí una resistencia, podemos tener este circuito. V, lo vamos a hacer muy similar. R1, R2 y R3. ¿De acuerdo? La intensidad sale de la fuente, vamos a ponerle este sentido, así. Pero ahora la intensidad, cuando llega aquí este nudo, tiene dos caminos para irse. Llega la intensidad ahí y dice, ¿por dónde me voy? Pues bueno, habrán electrones que dirán, pues me voy por R1, y otros electrones que dirán, me voy por R3. Acordaos, no son electrones, son huecos, ¿vale? Según el convenio. Pero bueno, por hacer un poco la broma. Pues aquí tendríamos una parte de esa intensidad, que la vamos a llamar I1, y por aquí tendríamos otra parte de esa intensidad, que la llamaremos I3. No pasa nada, luego se vuelven a juntar aquí, y por aquí vuelven a ser. Es como si esto fuera un bar y esto fuera otro, vais con los colegas, llegáis aquí, pues nosotros nos queremos ir aquí, a este bar. Nosotros nos queremos ir a este. Quedamos a las 3 de la mañana aquí y ya nos vamos para casa. Es un ejemplo un poco estúpido, pero bueno, nos puede servir. Al final, si sumáis los colegas que se van a este bar y los colegas que se van a este, son toda la panda de colegas. Y 1 más I3 es igual a I. Y eso es la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff se aplica en los nudos. En este nudo o en este nudo, la suma de las intensidades es igual a 0. Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra se puede poner positivo, lo que sale se puede poner negativo. Pues nada. Primera ley de nuestro amigo Kirchhoff, que no tenía amigos, seguro. Sumatorio de las intensidades en un nudo, esto es en una malla, esto es en un nudo, es igual a 0. En nuestro caso, lo que entra, y vamos a ponerlo positivo. Lo que sale, vamos a poner negativo, menos. Y 1 menos y 3
igual a 0. Por tanto, si despejamos y es igual a I1 más I3. Y esa es la primera ley de Kirchhoff, tan sencillo como eso. Muy útil, ¿vale? Muy útil. Esto se utiliza muchísimo. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, se utilizan muchísimo. Aquí, fijaos en este circuito. Ya que estamos, vamos a darle valores numéricos y vamos a calcular cosillas. Vamos a calcular todo. Venga. Vale, aquí tenemos una caída de tensión, V1. Aquí tenemos una caída de tensión V2 y en esta resistencia tendremos otra caída de tensión. Vamos a llamarlo esto V1, a esto V2, igual que antes, pero ahora justo en paralelo de R1, no en paralelo de la fuente de tensión, en paralelo de R1, colocamos una resistencia R3. Esa tensión en esa resistencia será la misma que la caída de tensión en R1 porque está justo en paralelo. Será V1. Vamos a llamarlo V3. Se puede demostrar que V1 es igual a V3 aplicando la segunda ley de Kirchhoff en esta malla. Si vamos en este sentido, V3 menos V1 es igual a 0, por tanto V1 es igual a V3. ¿Vale? No hace falta hacerlo. Pero si le damos valores numéricos a estos parámetros, por ejemplo, vamos a darle a V, le vamos a dar 3 voltios. A R1, 1 ohmio. A R2, 2 ohmios. Y a R3, 3 ohmios. Como veis, no me complico la vida. ¿Vale? Una cosa antes de... Vamos a calcular las intensidades y vamos a calcular V1, V2 y V3. Una cosa antes de seguir. Si R3 es el triple que R1, ¿vale? Si aquí hay más resistencia que pase la corriente, pues lógicamente esta tensión será menor que esta. Perdón, esa corriente, esa intensidad será menor que esta. Es decir, la corriente llegará hasta aquí y como ve que aquí hay más oposición a que circule, pues pasará más por R1 porque su resistencia es menor. Todas estas cosas os tenéis que ir dando cuenta porque son lo que realmente os va a decir si lo estáis haciendo bien o no. Porque así, si nos ponemos a aplicar fórmulas, está muy bien, no lo podemos saber, pero tenemos que tener esa sensibilidad para conocer si lo estamos haciendo bien. Si la estamos cagando, como decís aquí. Bueno, pues vamos a aplicar leyes. Tenemos que efectivamente I es igual a I1 más I3. Vamos a aplicar aquí la segunda ley de Kirchhoff en esta malla, que la tenemos aquí aplicada. V, que son 3 voltios. 3 voltios es igual a V1 más V2 y en cada una de estas resistencias vamos a aplicar la ley de Ohm. Acordaos que la ley de Ohm nos decía que la tensión es proporcional a la intensidad en el elemento en cuestión. En este caso, en la resistencia R1, V1 es igual a R1 por I1. R1 es 1 por I1 más V2. ¿Y V2 qué es? Aplicando la ley de Ohm, R2 por I. R2 es 2 por I. Una ecuación, dos incógnitas. Nos faltará otra. ¿Cuál será la otra ecuación? La primera ley de Kirchhoff. I es igual a I1 más I3. La voy a apuntar aquí otra vez. I es igual a I1 más I3. Pero, tenemos otra ecuación, pero tenemos otra incógnita, que es I3. Bueno, sabemos que V1 es igual a V3. Y V1 es R1 y 1. Y R1 es 1. V3 es R3 y 3, aplicando la ley de Ohm. R3 es 3 y 3. Aquí
aquí tenemos la tercera ecuación. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Pues vamos a ir sustituyendo. Pues fijaos, aquí sabemos que I1 es 3 y 3, lo vamos a sustituir aquí. Pues tendríamos que I es igual a I1, que es 3 y 3, más I3. 3 y 3 más I3 es 4 y 3. Y nos queda esta ecuación. Vale, ya hemos utilizado estas dos. Aquí tenemos la relación entre I e I3. Aquí tenemos la relación entre I1 e I3. Pues vamos a sustituirlo todo aquí. En esta de aquí. 3 es igual a I1, que es igual a 3 y 3. Otra vez lo mismo. 3 y 3. Vamos a dejarlo todo en función de I3. Más 2 por I es 4 y 3. 4 por I3. Tendríamos 4 por 2, 8, y 3, 11. Pasa dividiendo, por tanto I3 es 3 partido por 11 amperios. Poned siempre las unidades. Ya tenemos I3. Y con I3 ya podemos calcular I1, porque lo tenemos aquí, en función de I3, e I. I es 4 y 3, pues 4 veces I3. 4 por 3, 12. 12 onceavos. Ya tenemos la I. I1 es 3 veces. I1 es 3 veces I3. 3 por 3, 9. 9 partido por 11. I1 más I3 es igual a I. 3 y 9, 12. Efectivamente. Vale, ya tenemos las intensidades. Si queremos calcular las tensiones, V1 y V3 que son iguales y V2, pues simplemente es aplicar la ley de Ohm en cada una de ellas, ya está. Por ejemplo, V1, pues V1 es R1, que es 1 por I1. I1 nos ha salido 9 onceavos. Pues esto es 9 onceavos de voltios. V3 es igual que V1, ¿que no os lo creéis? Yo no me lo creería. Yo veo un tío vestido de verde contando cosas y yo no me lo creo. Pero bueno. Tendremos I3, bueno, R3, que es 3 por I3, ¿dónde estás? 3 onceavos. 9 onceavos. Pues sí, es lo mismo. Qué cosas, ¿eh? Al final tendré incluso razón. Y ya por último, V2 lo podríamos despejar de esta ecuación, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, o simplemente aplicando la ley de Ohm en R2. V2 es R2, 2, por I, 12 onceavos. 12 onceavos. Pues 2 por 12, 24 onceavos de voltio. Si nosotros sumamos V1 y V2, V1 y V2, 9 y 24 es 33. 33 entre 11 es 3, que es V. ¿Vale? Por tanto, al final lo podéis hacer de varias maneras, ¿vale? Pero tenéis esas herramientas. Tenéis, por un lado, la ley de Ohm, por otro lado, la primera ley de Kirchhoff y por otro lado, la segunda ley de Kirchhoff. Con eso, tenéis muchas herramientas, tenéis las herramientas para resolver circuitos sencillitos. Ya más adelante ya veremos más cosas, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto un ejemplillo, ¿vale? Hemos visto de las leyes de Kirchhoff. Es así,
¿vale? Aunque sean circuitos más complejos, al final es aplicar todo el rato lo mismo. Y ya con esto yo creo que ya me voy, ¿no? Yo he sacado bastante la tabarra, así que... nada, acordaos. Like, like. Y suscribíos. O comentar cosas. También podéis. Si os gusta.